Canal HB de Hortensia Vidaurre presenta su programa estelar. Buenas noches a su excelencia, el presidente de la República. Vista la derecha. Atención presente. ¡Arr! ¡Al hombro! ¡Buenos días, señor presidente! Gracias, presidente. ¡Al aire, su excelencia! Bueno, vamos a dejar al jefe de prensa para que comenzamos la conferencia. En cualquier momento llega la... Sí, Ya, están ya. a 3 cuadras. A 3 cuadras. A 2 cuadras. No está en la silla. ¿Ah? No está en la silla. No está en la silla. Habría que Muy buenas si noches. puedes poner... Buenas noches. Una silla. Hola, Vamos a ¿cómo poner estás? la silla Sí, para los periodistas. Sí. Sí. ¿Cuántas sillas van a venir? ¿Dos? Larry Dos Moe personas. y Ahí alguien está. más. Contéstale más. No, sí, ya lo apagué. Radiograma. Ah, ya. ¿Qué iba a decir? Yo estoy... ¿Qué tal? Pero voy a sacar adelante el tema. Tengo que... El tema de la... De las ¿Viene candidaturas. el viernes o no? Sí, sí. Fantástico. ¿Cuánta gente tiene? Y mira, mucha gente que dice que viene, pero eso ya ¿A uno... qué hora es? 7:30, ¿no? No, a las 9:30. 9:30. Pero puede llegar con ¿Va a Juan. ser aquí Sí. mismo? Acá. Ya. Vale la pena porque es un gran músico. Y es bien además creativo. ¿A qué hora? 9:30. De la noche. Sí. Ya. Ahora sí. Muy buenas noches. Comenzamos una nueva conferencia de prensa del gobierno de Parece Mentira. Antes de presentar a su excelencia, el presidente de la República, don Mario Oces, con doble S y Q de Quirós, voy a dar los últimos lineamientos para los periodistas. Esta semana el equipo de prensa del gobierno instruyó a un nuevo artículo que será publicado en las próximas horas dentro del diario oficial. Voy a detallar los artículos que hemos modificado para que los periodistas puedan hacer su trabajo en el país y no tengan problemas. Hicimos 24 cambios en 134 artículos de la ley de prensa. Dentro de estos cambios figuran algunas correcciones de conectores, algunas faltas ortográficas que tenía el código de prensa. Los cambios, el más significativo, ocurrió dentro del artículo 17, artículo primero y considerando 15º. Los cambios, por supuesto, se los vamos a dejar que los periodistas lo revisen porque de verdad sería mucho el abuso o darles las cosas en bandeja, como se dice de manera profana, porque de verdad les estamos dando mucho. Las pautas les damos la hora y el lugar, que ellos por favor lean y les vamos a dar por entendido y aprendida los nuevos artículos de la ley. Ahora sí, dejo con ustedes al presidente de la República, a don Mario Oces Quirós. Señor presidente, por favor. Muy buenas tardes. Voy a darle continuidad al tema que abordara en la última ocasión relativo a lo que concierne
en todos sus aspectos a la campaña presidencial, en que ayer ya se definió quiénes van a ser, en definitiva, y hasta el último instante seguramente, los candidatos presidenciales. Tengo aquí a la vista un documento que es el diario La Tercera de ayer, y en este diario aparecen los 8 candidatos que llegan hasta el final, por lo menos la primera vuelta, que son el señor Sebastián Piñera, el señor Alejandro Guillé, doña Beatriz Sánchez, doña Carolina Goic, don Marco Enríquez, don José Antonio Cast, don Alejandro Navarro y don Eduardo Artés. Voy a tratar de ser lo más directo posible para referirme en términos por ahora muy sumarios a estas candidaturas. Definitivamente ya sabemos cuáles son los nombres, ayer venció el plazo, no habrá más modificaciones y voy a hacer una alusión global a los candidatos en general, pero me voy a detener en uno particularmente por las razones que voy a exponer y que voy a procurar fundamentar debidamente. Respecto a los otros candidatos, voy a permitirme hacer una consideración global que los abarca a todos. De este último no, porque ya van a ver ustedes, este candidato es una sorpresa. Me estoy refiriendo a don Eduardo Artés. De los otros candidatos podría decir globalmente que se han caracterizado por 3 rasgos, que es bueno que el país los conozca y que los tenga muy claro y muy en cuenta. Por su superficialidad, en primer lugar. Segundo, por su ambigüedad escandalosa. Y tercero, tan grave como lo anterior, por sus contradicciones inconcebibles. Habrá un listado, yo acabo de terminar un libro que se va a llamar Chile, ¿es soberano? Chile es soberano. Yo creo que Chile en este minuto tiene que plantearse este problema de cara al país, en forma seria y responsable, lo que nunca jamás se ha hecho, porque aquí no hay autocrítica, porque aquí reincidimos en los mismos, tropezamos 2, 3, 4 y 5 veces y seguimos tropezando. El interés, la importancia que puede tener ese libro que está seriamente documentado y donde los problemas se plantean y se analizan en forma verdaderamente independiente, no como pretenden algunos que son independientes y no lo son. En ese libro, en ese texto, yo analizo cada uno de estos candidatos o candiditos, como decía don César Bunster graciosamente. Aquí ya no sería siquiera gracia, sería tal vez la verdad, porque hay que ser muy cándido para presentarse de candidato a parlamentario o de candidato a la presidencia, mucho menos sin tener los conocimientos adecuados, la experiencia adecuada y las demostraciones reales en la vida de haber hecho una obra en favor del bien común. Eso no se conoce en Chile. Me voy a referir, dije, a este candidato que nadie conoce. Este candidato, que yo lo voy a mostrar de nuevo, porque es bueno que la gente se grabe el rostro de él. Se llama Eduardo Artés. Se llama Eduardo Artés y lo voy a repetir por tercera vez porque no tiene propaganda. ¿Cómo se llama? Y por eso la propia Tercera dice que es la sorpresa. Eduardo Artés. Eduardo Maltes. Artés. Igual que arte, Pero con ese. pero con una S y con acento al final. Eduardo Artés. ¿Quién es este ciudadano? ¿Quién es? A quien aparentemente nadie conoce, a pesar que yo sí lo conozco hace alrededor de medio siglo
porque sé que es un hombre que siempre ha estado luchando por la justicia social y sobre todo, esto es lo importante, y por eso lo destaco yo, por la soberanía nacional, que hoy está en peligro real, permanente, como ya lo advertía Balmaceda y como después lo ratificó en otros términos Pedro Aguirre Cerda, que se preocupó siempre de advertirnos acerca de los riesgos tremendos que sufrían nuestros países, llamados del tercer mundo casi despectivamente, estos países subdesarrollados, que en realidad parecen hoy día merecer el título por la manera como estamos conduciéndonos. ¿Está a favor de Corea del Norte? Este señor, voy a explicarlo todo y me voy a referir al tema también, porque este señor, que voy a repetir el nombre, que se llama Eduardo Artés, este señor, según la información, constituye la sorpresa y la novedad. En segundo lugar, este señor fue militante del Partido Comunista. Las cosas hay que decirlas como son. Y renunció al Partido Comunista. ¿Cómo? Y formó un partido que se llama UPA. Chalupa. Este partido, como dice nuestro amigo Felipe, UPA Chalupa. Claro. Sí, exactamente. Puede significar en Chile esa posibilidad de UPA Chalupa. O sea, por fin podemos avanzar. Arrimarnos a algo. Él se retiró del partido y formó este movimiento que hoy es partido político debidamente inscrito y por eso él es candidato presidencial y que se llama Unión Patriótica. ¿Dónde está la importancia de esto y por qué lo destaco? Porque al margen de lo que vamos a conversar y de inmediato, de que se haya pronunciado o no en favor de ciertas circunstancias o de ciertos países, eso lo vamos a analizar y a profundizar. Lo vamos a analizar y a profundizar inmediatamente a continuación. Pero ¿qué significa haber formado el UPA? ¿Qué significa el UPA? Esta Unión Patriótica. Primero que nada, no es un nacionalismo xenófobo, no es un nacionalismo a ultranza, no es un nacionalismo al estilo nazistoide. Es un nacionalismo patriótico, mesurado, que tiene que ver fundamentalmente con el gran problema de la soberanía nacional, porque este país, Chile, hoy día está perdiendo su soberanía nacional, como lo he reiterado tantas veces. Debo recordar que las propias Naciones Unidas, en una resolución dictada en 1962, antes de la reforma que hizo el señor Frei Montalva, llamada chilenización del cobre, y antes de la expropiación del cobre en favor del Estado de Chile que hizo Salvador Allende, antes que eso, el año 62, después de 10 años, escúchese bien, 10 años de discusión en que las grandes potencias se oponían a esta norma, se dictó la resolución 1803, el 14 de diciembre del año 62. ¿Y qué decía esta resolución importantísima? Y por eso me refiero a este tema y con esto concluyo por ahora. Decía que los recursos naturales, como el caso del cobre chileno, del litio, como el caso del agua y demás, son inherentes a la soberanía nacional. O sea, cuando nosotros perdemos el cobre o lo regalamos o lo entregamos a manos extranjeras o aprobamos una ley tan inconcebible como la ley 17.098, dictada por el señor Piñera, hermano, ¿negro? Y que nadie, no sé cómo le dicen el negro o el amarillo, no tengo idea, pero me da lo mismo, es un señor Piñera en todo caso, del grupo, del clan Piñera, para ponerlo más actualizado, más real, porque son muy unidos al parecer. Y yo creo que uno no actúa contra el otro a pesar de que aparentemente no estarían siendo tan hermanables. Esta ley dictada en Chile, que es una ley orgánica constitucional. ¿Qué significa esa orgánica constitucional? Significa que es una ley que no es cualquier ley. Es orgánica. Pero esta ley pudo ser apelada ante el Tribunal Constitucional,
que había sido constituido un año antes de la dictación de esta ley. Y cuando se dice que un tal señor Tomic, a quien se pondera mucho como gran defensor del cobre, mentira, no ha sido así, porque él no apeló. Y yo supongo que él era un buen abogado y no era un abogado que se lo pasaba durmiendo. Era muy activo y era un hombre responsable y con conocimientos poco comunes. Eso hay que reconocerlo porque esa es la verdad. Además era un muy buen orador. ¿Por qué este señor, con todas estas cualidades y características, no apeló? ¿Por qué? Perdónenme, pero voy a hacer una reflexión anexa, que a lo mejor tiene la respuesta. Casualmente, fíjense ustedes, casualmente, 2 hijos de él son abogados de estas empresas internacionales, extranjeras. Miren la casualidad grande. 2 hijos de él. Y otro que no tiene nada que ver con estas cosas, porque es una persona a quien yo aprecio particularmente, que se llama Carlitos Tomic, que es una buena persona. Él está un poco como alejado de estos hermanos que seguramente lo miran para abajo porque deben tener sueldos muy buenos y esto parece que les da categoría. Esta es la realidad de Chile. Esta es la realidad. Y por eso es tan importante saber que los recursos naturales de un país son inherentes, o sea, se identifican con la soberanía nacional. Si un país pierde sus recursos naturales, queda igual que un mendigo, queda en la calle, queda sin recursos. Y ese país pasa a ser, como lo anticipó Almacea hace más de un siglo, pasa a ser una mera factoría mercantil extranjera. Chile se está transformando en una mera factoría y hoy día más del 70% del cobre está en manos extranjeras y nadie de este gobierno, ni de los gobiernos anteriores, ni aún un señor que ofrece cada vez más dinero y más bonos y más ingresos para las personas, nadie ha modificado esta ley, nadie la ha derogado. ¿Por qué? Y hay un expresidente de Chile que le dijo a Jorge Lavandero, que fue un defensor del cobre, con todos los bemoles que pueden plantearse o divulgarse, fue un defensor real del cobre chileno, le dijo a Jorge Lavandero, como él lo dice en uno de sus varios libros que ha escrito, Ricardo Lagos le dice, el cobre no está en mi agenda. ¿Se pueden ustedes imaginar lo que significa la irresponsabilidad infinita, para no decir la traición a la patria, que significa el hecho de no preocuparse del cobre, que no está en la agenda? ¿Y por qué no estaba el cobre en la agenda? ¿No será que esto tiene que ver con las invitaciones que le hizo el señor Luxinger, o Luxic me parece que este señor ciudadano? Luxic, claro, es un señor Luxic. Yo ni conozco a esta gente, realmente se me olvidan estos nombres porque no me interesa saber de ellos. ¿Y el realmente señor Artes tiene incorporado el tema del cobre? Tiene incorporado porque justamente él tiene muy claro el problema de la soberanía. Claro, que es uno de los conceptos, a mi juicio, capitales. Entonces yo digo, y con esto concluyo realmente, es importante saber, y vamos a invitar aquí a este programa a este señor para interrogarlo, como debe fantástico ser. Yo hablé ya con él y vamos a estar de acuerdo en que seguramente la próxima semana venga y comparezca porque le haremos todas las preguntas que sea el caso. Gracias. Una pregunta, señor presidente. Sí. Mire, ¿por qué usted no alcanzó a reunir las firmas para la próxima elección? ¿Para esta elección o para la próxima? Que viene. Bueno, la verdad, y es muy interesante este tema porque yo igual lo iba a abordar, pero es mejor que me lo pregunten. Yo estuve, como le consta aquí a Felipe Izquierdo particularmente, más de un año propiciando la candidatura de 3 hombres que merecían ser candidatos presidenciales. Y que perdónenme lo que voy a decir y lo tengo que repetir porque es mi obligación moral y política hacerlo. 3 hombres, los 3 superiores a cualquiera de los candidatos que están ahí. A cualquiera de ellos. No sé, el señor Artés todavía no lo conozco lo suficiente como para pronunciarme, pero por eso va a venir acá. El miércoles en todo caso, ya tenemos un buen antecedente de él, que es muy importante. Además, es muy importante el hecho de que aparezca como una sorpresa, porque esto tiene que ver con una publicación en primera página que hizo Le Monde Diplomatique.
cuando dijo que el futuro presidente de Chile no va a ser ninguno de los que están ahí, por más que cacareen algunos o que digan que uno tiene la primera mayoría, mentira. Yo sé, conozco incluso a varios comunistas que van a votar por este señor, de acuerdo con la teoría tan conocida por los expertos, entre comillas, los expertos políticos de este partido, que es muy respetable en cuanto a partido, pero que considera que es una buena estrategia que se catalice la situación y se aumenten las contradicciones sociales. Porque cuando hay conflicto social, si sube un Piñera, por ejemplo, como ellos piensan, y este es el pensamiento real de uno de estos grandes ideólogos que han tenido ellos históricamente, si sube un señor de esta naturaleza, los conflictos sociales van a ser mucho peores. ¿Y eso a quién va a favorecer? A la que se llama izquierda, que yo la encuentro en la izquierda zurda, como lo he dicho muchas veces, porque no tiene nada de izquierda en el sentido teórico de la palabra. Hoy día aquí roban unos tanto de la izquierda como de la derecha, es más o menos la misma cosa nomás. Ya no se sabe quién es de izquierda, hasta el señor Longueira dijo que él era socialista. Sí, claro, lo dijo públicamente y yo le creo, pero evidente si hay una identidad absoluta entre la derecha y la izquierda en Chile. Así que ellos piensan que si sale Piñera es mejor para ellos. Así que sé de varios de ellos que van a votar efectivamente, y me lo han dicho a mí en forma confidencial, naturalmente, porque yo no puedo dar los nombres de ellos porque los echen del partido, porque estas cosas se hacen para callado. Es el partido... Gente del Partido Comunista. Ah. Gente del Partido Comunista que va a votar realmente por Piñera, porque así se fortalecen las contradicciones. Y eso es un gran negocio político, porque eso justifica, ¿no es cierto?, las revoluciones, entre comillas. O sea, todas estas locuras así, al estilo del señor Maduro y toda esta gente así, y el antecedente como la FARC. Y el antecedente de Corea del Norte, que es un tema que puede manchar el... Se lo vamos a preguntar. Yo pienso, se lo puedo preguntar a él cuando venga. Yo pienso que eso es muy bueno preguntarlo en forma directa. Claro. ¿Y por qué alguien quisiera relacionarse con Corea del Norte? ¿Qué tiene de positivo? Bueno, yo siempre he pensado que hasta el demonio tiene algo positivo. Ah. La cola, por ejemplo, sirve para limpiar los pisos. Entonces yo nunca he negado la posibilidad de que el más grande de mis enemigos tenga alguna cualidad que que yo debo admirar y yo debo acoger, porque yo no soy Dios, así que no tengo toda la verdad. Entonces tengo que escucharlo, y como dice el ministro de Salud, es bueno preguntárselo a él, y se lo vamos a preguntar naturalmente. En un programa en el matinal, el doctor Soto dijo que era bueno echarle cloro a la comida o alguna cosa así. Sí, me gustaría que nos hablara el ministro de Salud sobre el problema del mar. Yo quería hacer una pregunta de seguridad. Sí. ¿El doctor Soto será pariente del pastor Soto? No. Y lo digo con no, absoluta seriedad. Es serio el doctor Soto. ¿Puede contestar brevemente eso? Porque es un tema muy coyuntural. Bueno, esto es bastante absurdo. No habíamos comentado nada de esto antes. No, porque tú no le puedes echar directamente una sustancia altamente química. Probablemente va a matar a los bichos, que es lo que se pretende hacer, pero eso va a pasar al interior y va a quedar en el hígado. El hígado es el órgano más importante para nuestro cuerpo. Así es. Quizás para nosotros, como personas, nos interesa la mente, el corazón, la vista, el riñón, pero para nuestro organismo lo más importante es el hígado. Y el hígado tiene muchas funciones, por eso tiene la capacidad de regenerarse. Y al tener tantas funciones, queda siempre recargado de tóxicos. El azúcar, el órgano que más daña, es el hígado. La sal queda atajada también en el hígado. Los residuos de medicamentos, por eso los medicamentos son la tercera causa de muerte en el mundo. O sea, el cuidado con el hígado se puede regenerar, pero llega un momento en que ya no se puede regenerar más. Por lo tanto, la alimentación, ¿qué ayuda al hígado? En general, sobre todo descansar y alimentarse mejor, desintoxicar, comer, alimentarse de una manera más sana. Higienizar. Higienizar el cuerpo, claro. La mayoría de nuestros órganos tienen 1, 2 o 3 funciones. El agua hace bien. Lo que tiene el hígado, claro. El hígado tiene cientos de funciones, incluso hay algunas que se conocen, deben ser conocer unos 200 tipos, pero hay muchos otros cientos que no se conocen. El hígado es importantísimo y es el órgano que más se afecta. Incluso se considera que el hígado puede ser el fabricador de la sangre. Ustedes saben que ningún científico sabe dónde se produce la sangre.
algunos creen que en los pulmones, En los en el castillos. riñón, en todas partes. En los castillos. En definitiva, el hígado es el órgano que más tenemos que cuidar. Incluso tiene relación con nuestro estado emocional. La crispación de las emociones, Sí, el al hígado. estrés, la falta de sueño. No es el corazón en temas emocionales, sentimentales. Ahí va a dar lo que el cuerpo está asustado, cuando palpita o se deprime. Pero el hígado es el real continuador, sostenedor y apoyador de la salud global. Como dice la periodista, y para desintoxicar o limpiar el hígado, desinfectar. Lo que pasa... Pero es otra cosa. No. Lo que tienen las verduras realmente son sustancias, más que desinfectar, tienen sustancias debido a los pesticidas, herbicidas, fungicidas. ¿A eso te refieres? A este tipo... Me refiero, ministro, a las dueñas de casa que suelen desinfectar las verduras para las lechugas, el cilantro, qué sé yo, previo a... Mira, yo te voy a decir una cosa. ¿Cómo se hace? Yo soy higienista, y la palabra higiene significa que mantienes tu cuerpo limpio. Con H. Exactamente, higienismo, viene de higiene. Nunca he tenido cuidado con la limpieza, es decir, nunca le agregaría cloro, por ejemplo, a un alimento. Eso va a significar a la larga, la acumulación puede ser cancerígeno, si el cloro es una sustancia que es un veneno. Por eso le preguntaba, ¿Cómo lo hago? Muy simple, lo que yo suelo hacer en el lavaplatos, lo lleno de 10 centímetros de agua y ¿El mismo lavaplato? en el mismo lavaplato o en una fuente, Wow. voy metiendo ahí las ensaladas o las frutas, y eso es tan importante que ni siquiera los pesticidas con el tiempo pasan. Eso significa que tú tienes que limpiar, escobillar, pasar, y se va el pesticida, se va la sustancia que puede ser dañina para tu cuerpo. ¿Pero cómo escobillas la lechuga sin romperla? No, tú la dejas, tú la tienes que batir solamente sobre el agua, y ahí se genera a nivel microscópico gran presión y se suelta todo esto. En general, yo te diría que si entra, los bichos en general tienen una función en la naturaleza. Los bichos no están de más, tienen una función bastante explícita. ¿Cuál es? Los gérmenes, los virus, las bacterias, en general... Son comidas por los bichos. Me refiero, ellos son los sparring de nuestras defensas, por así decirlo. No es que los tengas que comer para sentirte bien. No, tienes que cuidarte de que tus defensas estén buenas. Pero hay muchas cosas de las que consumimos, porque son comestibles en vez de alimentos, que nos bajan las defensas. Y al bajarse las defensas, y esto lo podemos comprobar en que cuando hay virus o gérmenes o el sincicial, no todos los niños se enferman, no todos los niños se contagian. Se contagian los que comen peor, los que duermen peor, los que se quedan con el televisor hasta las 2 de la mañana. No se contagian todos, se contagian única y exclusivamente los que tienen bajas defensas. Lo que habría que hacer... ¿Hace cuánto tiempo que usted no se contagia? Yo llevo 44 años en un resfrío. Lo que quiero decir es que hay que hacer una reforma. Hay que hacer una reforma reeducacional. Ya lo dijimos eso, 62 años. Nadie me cree, ministro, por eso que le pregunto. Bueno, mi carnet lo puedo mostrar si quieres. Sí. La clave está en que si uno se alimenta bien, porque es todo lo contrario a comer, alimentarse como yo lo explico en mis seminarios, cuando uno se alimenta en vez de comer, tiene una buena firmeza en las defensas y realmente no pasa nada. Yo no estoy a favor de las vacunas. Las vacunas son para cuando tú comes. Cuando tú te alimentas, no necesitas vacunas. Ministro, entonces es un mito urbano decir que si no se desinfectan las lechugas o otras cosas, ¿le puede dar hepatitis a la persona? ¿Es un mito urbano? Mira, todas estas infecciones, por llamarlas, todos estos activadores de infecciones, gérmenes, virus, que son muy perfectos, tienen que sobrepasar las barreras de tus defensas. Cuando el cuerpo es un hospedaje ideal, ellos se van a instalar dentro de ti. ¿Y cuando hay demasiada defensa? No. Las defensas son un equilibrio cuando tú mantienes, además de una buena alimentación, ejercicio, no duermes tarde, puedes hacerlo algunos días, pero no siempre. Hay gente que siempre está durmiendo tarde, se producen descompensaciones, eso genera un estrés global. El cuerpo es un universo. El cuerpo es un universo que tiene lagos, ríos, afluentes, y todo eso tiene que estar saneado, limpio, y eso produce una fortaleza firme. No se olviden que en este momento la humanidad, el planeta, tiene 3 frentes de batalla. Hay una guerra a nivel microscópico, orgánico, en 3 frentes de batalla. Esto es el Sol, esto es el Sol, nos quedamos sin la capa de ozono, está muy debilitada, y el Sol está pasando por encima de nosotros. O sea, nos quema, cosa que en los ciclos anteriores no ocurría. En segundo lugar está la misma
el caos climático, que no es un cambio climático, es la degeneración del clima. O sea, el clima ha degenerado a raíz de nuestra contaminación en ríos, en todas partes, en ríos, montañas. El clima está asfixiado, está estrangulado. Es lo que se llama calentamiento global. Calentamiento global, pero la consecuencia es que la Tierra está violentamente, como dice el libro del Lovelock, está generando complicaciones. Es como un perro que se va a sacar las pulgas o la sarna. O sea, la humanidad está siendo en este momento un enemigo de la vida, por así decirlo. Y el tercer frente de batalla, que es el más importante, es dentro de nosotros. Dentro de nosotros, nuestro cuerpo está siendo inundado por la comida chatarra, por sustancias tóxicas de todo tipo. Estamos respirando mal. Gran parte de la contaminación queda en los pulmones de la gente. El cuerpo ya no puede más. Por lo tanto, la palabra vida sana es un eufemismo. Ya no existe la vida sana prácticamente en ningún lugar del planeta. Pero sí existe, sí es posible, la alimentación sana, que nos puede fortalecer realmente para enfrentarnos a esta situación que viene prácticamente, que nos está robando el futuro. Puede que el futuro a lo mejor ya hoy no lo tengamos, porque aunque dejemos de contaminar, en 2 o 3 décadas más, aunque dejáramos todo el mundo de contaminar, todavía en 2 o 3 décadas el mundo a nivel natural seguiría tratando de equilibrar el desequilibrio. El siglo pasado contaminamos más que toda la historia de la humanidad. Bueno, así están los organismos de cada persona. Individual y colectivamente vamos hacia un abismo. Y si cada persona no toma conciencia de lo que significa la salud a través de la alimentación, bueno, vamos a tener niveles de calor sobre 40, con sensaciones de 50 grados, las personas con conflicto, con sobrepeso, sedentarias, delgadas o obesas, sedentarias, van a tener severos compromisos de su salud, como está pasando en Europa y en las zonas más afectadas Hay un tema del año pasado. Hay un tema que es complementario y que tiene que ver con los dos ámbitos, tanto que planteó el presidente como el ministro de Salud, que tiene que ver con, no sé si lo hemos repetido, pero es bueno ser majadero, que es con el tema de las drogas. Lo que está pasando es evidente, pero hoy día hay una inundación de drogas en la sociedad que no tiene límite, que está apoyado por el narcotráfico, y es muy raro, si no decirlo insólito, que nadie hable este tema como se debe hablar. Y por eso quería preguntar al ministro de Inteligencia. Pregunta, sí, que tiene razón. No, pero más que una pregunta, una respuesta. Si usted es ministro de Inteligencia. Tiene relación con seguridad y también con higiene. Sí es efectivo de que hay algunas drogas que se fabrican mediante el complemento de algún trago con remedio, con algún tipo de remedio, y que eso ha originado algunos crímenes. Bueno, cualquier experto en química o en bioquímica puede generar a partir de sustancias legales, sustancias ilegales. Por ejemplo, tú químicamente, artificialmente puedes generar una droga que sea 50 o 100 veces más potente que la cocaína o la heroína, por ejemplo. Y eso lo haces artificialmente. Bueno, las drogas ilegales son destructivas de la mente en general, pero las drogas legales son destructivas de organismo. O sea, por así decirlo, las drogas ilegales te ponen cada vez más estúpido, pero las drogas legales te matan. O sea, azúcar, sal, son drogas que microscópicamente van entrando en tu organismo. ¿Está comprobado la sal, que por ejemplo, te hacen más estúpidos las ilegales? Las drogas ilegales, por supuesto, y cuando te matan es por grandes dosis. Pero las drogas legales te matan en las dosis que la gente las consume todos los días. Por ejemplo, el azúcar, bueno, el azúcar es un descalcificador, afecta al hígado, te está desnutriendo constantemente, pero como la gente es tan amargada, sobre todo las mujeres y los niños, consumen azúcar en demasía. La verdad es que los higienistas es 0 azúcar. Los médicos te dicen, baje el azúcar. La verdad es que hay que eliminar el azúcar. La pregunta es, ¿qué hay que comer? Sal, ¿qué hay que comer? Eso es alimentarse. La sal, por ejemplo, nuestros vasos capilares, ustedes saben que dentro de nuestro cuerpo tenemos una red de más de 100.000 kilómetros de tuberías y circuitos. 100.000 kilómetros. Bueno, la sal microscópicamente es una roca. Nuestros vasos capilares se llaman capilares porque tienen el ancho de un pelo. Tú comes sal y ese pelo, esa viabilidad queda atrapada, obstaculizada, y eso a la larga significa hipertensión. O sea, son muchos los factores que tienen que ver con la alimentación. La pregunta es, ¿cómo nos alimentamos entonces? ¿Cómo nos alimentamos? Bueno, hay alimentos. La diferencia entre alimento y comestible, el alimento es aquello que está producido por la naturaleza para que si tú lo mezclas adecuadamente, va a fabricar sangre limpia, mejores huesos, mejores tejidos, mejores defensas. Y cuando tú comes comestibles que están fabricados con aditivos, esto a raíz de las guerras mundiales, cuando había que llevar alimentos al frente de batalla y los alimentos fueron transformados
para que pudieran durar, eso llevaba algo peor que cloro, o sea, llevaba todo tipo de aditivos, coagulantes, preservativos, conservantes, colorantes, etcétera, y ahí empezó el problema. Terminaron las guerras y se empezó a fabricar eso para la gente común y corriente, que empieza a comer de todo cuando quiere. Antes era mucho más austero la forma de comer productos naturales. Eso eran alimentos. Los comestibles están fabricados por las industrias. Esta cosa de poner lunares en los alimentos, que está en este momento siendo valorado por muchos países, tomando el ejemplo chileno de haber puesto estos lunares que dicen alto en grasa, alto en sal, ¿Solo fue en etcétera. Chile? No, lo están tomando como ejemplo en otras partes y consideran que es un adelanto importante. Significa que la gente está aprendiendo de alguna manera a ser reeducada en la alimentación. Han bajado las ventas a la mitad. Claro, ellos suben los precios al doble y siguen ganando lo mismo, pero mucha gente no está comprando los productos que tienen muchos lunares. Sí. De todas maneras, aprender a alimentarse bien es realmente una reeducación que va a necesitar cualquier tipo de gobierno en la situación de ahora, en que el mundo se va a enfrentar a estas tres frentes de batalla. Pero el sol, el medio ambiente por la que la Tierra se está defendiendo de cómo la hemos tratado muy mal, y nuestro propio organismo que está saturado de sustancias tóxicas. ¿Pero qué podemos comer? Porque un huevo, por ejemplo... No, los alimentos son los productos naturales, lo que uno encuentra en fruterías, verdulerías, más algunos cereales, algunos almidones. ¿La avena? Es que esto es un poco más complicado decirlo. No, se puede comer la avena, es bastante buena. Que eso es lo que pasa, los higienistas hemos estudiado todos los alimentos ¿La avena? Y la relación entre la avena en general es buena hasta los 30 años más o menos. Es bastante buena. Es buena en el desarrollo. Sí, es buena, exacto. Es buena en el desarrollo de niños, de jóvenes. Avena, estoy mal. No te conviene porque la avena, y esto fue descubierto en 1984, el diario La Vanguardia de Barcelona, en Papúa Nueva Guinea no habían esquizofrénicos. Y resulta que los colonos habían llevado avena y aparecieron los primeros esquizofrénicos en Nueva Guinea nunca había habido. O sea, tú comes avena después de los 28 o 30 años y hay muchos abuelitos que están comiendo avena todos los días. Resulta que todas las enfermedades nerviosas, mentales, psicológicas, con el consumo de avena, tú vas activando, desarrollando dosis fuertes de avena. Entonces, córtalo y vamos a andar mejor todavía en muchos aspectos. La información está. La información está. Lo que pasa es que hay intereses creados, hay hábitos, hay vicios, y eso es lo que impide para poder llegar donde la gente. ¿Puedo hacer una pregunta después? Sí. Perdón. Un cereal para poder comer en la mañana. No, los cereales en general son buenos. Lo que pasa, escúchame, hay un libro que se llama Cerebro de Pan. ¿Escucharon ese libro? ¿Lo vieron por ahí en alguna parte? No. Bueno, ese libro te argumenta que hay una... Esto no es lo que yo venía a hacer esta conferencia de prensa, estoy haciendo un seminario acá. La verdad es que los cereales tienen que ver con las culturas. Hay culturas verticales y culturas horizontales. Las culturas verticales son más difíciles de engañar. Las culturas horizontales son más fáciles. Las verticales tienen la naturaleza como fondo. El maqui. La naturaleza como fondo. Y las horizontales tú desarrollas hacia cualquiera de los dos lados y lo mismo, entonces son más fáciles de engañar, de convencerla. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? La cultura del maíz es una cultura vertical. América es vertical. Pero la cultura anglosajona es una cultura horizontal. La del arroz también es horizontal. Son personas que generan, ese tipo de sociedades generan una forma de ser más cerrada, más granítica, más de ladrillo. Y por lo tanto, el choclo es un alimento mucho más completo. De los cereales, el que tiene menor trabajo digestivo, por lo tanto se asimila mucho mejor. El chancho come mucho choclo. Bueno, la calidad, pero hay que comerlo natural. Se pueden hacer humitas, se puede cocinar. Choclo. Bueno, pero esto no es una clase de cocina, es una conferencia de prensa. No, pero estamos... Por lo tanto, lo que estamos tratando de ser, los alimentos son todo lo contrario a los comestibles, todo lo contrario. Pero además hay que saberlo mezclar adecuadamente. No es bueno consumir frutas de postre, por ejemplo. Con eso ya vamos partiendo. Es importante tener una política educacional. ¿Quieres una pregunta? Sí, voy a decir lo siguiente, lo último. Es importante tener una política educacional porque el argumento está, los datos están, la información está, y a nivel de gobierno tenemos que implementar, porque realmente un ministerio de educación debería ser lo mismo que un ministerio de salud. Así es. Eso sería lo ideal. O sea, comerse la uña ni pensarlo. Yo creo que el colega ministro tiene mucha razón porque él habla de cocinería y estamos viendo que hay varios políticos que son cocineros. La cocina chica, la cocina grande, ahora salió otro cocinero en un partido de oposición. De tal ¿Cuál manera es el problema hoy Y día? terminan cocinando a los que gobiernan. Acaban de hacerle un portonazo a Rafael Aranea, que le mandamos un saludo de solidaridad. Cariñoso, sí.
Sí. A Fernando Larraín también. Ah, no me diga, eso no se supo. A la señora, al ministro. También. También están los portonazos a la orden del día, Sí. en el sector oriente, básicamente. Entonces, ¿qué estudio hay o qué análisis puede hacer el ministro de Seguridad para solucionar ese problema? Porque son adolescentes que están la mayoría de las veces con droga y que, premunidos de armamento, con pistola, encañonan a familias para quitarles el auto antes de entrar. Bueno, desde luego, la mejor recomendación siempre ha sido... no andar en auto. Claro, y tratar de no enfrentarlos. Ya, pero eso no es una solución. No, claro que no es una solución, pero en el momento que tú te encuentras con el problema, para no agravarlo, es mejor no enfrentarlos. O sea, regalarle el auto. Regalarles el auto, sí, total. El auto normalmente está asegurado, pero sí aplicar una política que podríamos fomentarla desde este gobierno virtual, en el sentido de hacer unas verdaderas gestiones de calce de todos estos grupos que ya están identificados. ¿Por qué no se quiere poner coto a esto? Yo creo que el problema es que están tratando de llegar al conjunto completo de todas las bandas, que dicen que son alrededor de 100, de todas las bandas que están operando en esto. Bueno, cuando se instale una compraventa de autos de lujo, habría que presumir que ahí están. Claro, bueno, los portonazos reemplazaron a los turbazos, ¿te acuerdas? Cuando llegaban con un vehículo y te echaban abajo una cortina y te robaban las cosas. Alunizaje. Y estos camiones que quemaron en el sur en temas de seguridad, que ya supera la medida razonable, el gobierno ha insistido en decir de que son personajes que están fuera de la ley y así los determina. Parece un eufemismo o una cosa muy polite decir que están fuera de la ley. Siempre esbozo el argumento de que hace unos 25 años me tocó ver en Italia un tanque de guerra haciendo seguridad ciudadana. Vale decir, no hay ningún complejo. No hay ningún complejo en sacar un tanque de guerra y ponerlo en la calle. Y yo me acerqué más de la cuenta y parece ser que el soldado me dijo que me corriera. O sea, la idea sería... La idea sería, marcar presencia con la policía, y si no puede la policía, con la fuerza armada. Pero ahí estamos atendiendo al síntoma y no al origen. ¿Pero qué es más rápido? Pero mira, espera un segundo. Los niños en general que delinquen ven que este mundo no tiene futuro, entonces dicen, nosotros podemos delinquir, entre comillas, sin discernimiento hasta los 16, 17 años, por lo tanto, la mayoría de los actos criminales lo producen los niños hoy en día. La mayoría de los nacimientos se producen en personas menores de 15 años. O sea, los sin discernimiento están generando un estado patético de la sociedad. Va a hablar el presidente. Yo quisiera decir algo sobre este tema de los delincuentes. Hace muy poco, a través de la televisión, se ha estado analizando la verdadera tragedia que se produce en el sur de Chile, especialmente en la 9ª región, que es la Araucanía. Y según los datos, los antecedentes que aportó uno de los dirigentes de los camioneros, hay más de 600 camiones que han sido quemados. Esto es realmente un escándalo. Pero lo más escandaloso de esto es que, según la información que ya pulula por todos lados, es que Carabineros sabe quiénes son, que la policía sabe. Pero resulta que los carabineros tienen que actuar con mucha cautela, porque si no los matan a ellos mismos. Porque la legislación última que se ha ido dictando ha debilitado de hecho a las Fuerzas Armadas y a las fuerzas de policía. Y esto es gravísimo. Esto es como una contrapartida a lo que fue el llamado sistema dictatorial que operó durante varios años en Chile. Es como una contrapartida. Es desgraciadamente una filosofía política muy equivocada y muy nefasta. ¿Qué hay que hacer? Pero yo, solamente quiero terminar con la respuesta que quedó a medias. Cuando me preguntaron por qué yo me retiraba y por qué no había logrado la inscripción adecuada. Y yo estaba diciendo, y ahora quiero terminar de explicarlo, que en realidad yo por más de un año, como sabe Felipe y saben todos aquí, estuve propiciando 3 nombres de hombres que a mi juicio son
hombres más conocedores de los problemas políticos, con más experiencia y con más obra. Y di los nombres: Luis Rivero, Edgardo Condesa y Sebastián Burr. Desgraciadamente, a última hora, muy a última hora, hace muy poco, los tres resolvieron retirarse, por distintas razones que yo expliqué aquí en su oportunidad. Fue entonces que yo acepté eventualmente ser candidato. Y la verdad de las cosas, que yo ya no sirvo, nunca serví para pedir votos, ni mucho menos para organizar grupos así, pagarlos, especialmente pagarlos así como sirvientes, para que me junten firmas, o darles plata a la gente para que firme por mí. Yo no apuro a nadie, nunca lo hice en mi vida ni lo voy a hacer. Como el tiempo era tan escaso, no se alcanzaron a llenar las firmas necesarias, pero hubo muchas firmas. Y yo quiero agradecer públicamente a la gente que me apoyó y que fue a las notarías a firmar por mí. Y junto con agradecerles, darles la seguridad absoluta de que yo voy a seguir hoy más que nunca en la línea política, y por eso mismo he terminado el libro que anuncié recién, que se llama Chile es soberano, y por eso me referí a este candidato desconocido, entre comillas, porque él es muy conocido dentro de ciertos sectores, porque está en la política hace muchos años, y lo ha hecho en forma seria, por lo que yo conozco. Juan Carlos, ¿quiere hacer una pregunta? Don Eduardo Artés. Sí, una pregunta, señor presidente. Sí. ¿Usted va a seguir con esto, con un movimiento acá encabezado por usted o acá, con algún partido político? Muy buena la pregunta. Yo voy a continuar en esto que estamos haciendo, porque un gobierno virtual, y esto es lo interesante y lo curioso, yo, entre muchos autores que me interesan, me llamó la atención la obra de Marshall McLuhan. McLuhan. Y McLuhan, entre los muchos méritos que tiene, es haber explicado muy bien lo que significa todo este sistema de la publicidad, de la propaganda y de esto que se llama la realidad virtual. Lo más importante, a mi juicio, es que esta realidad virtual suele sobreponerse, imponerse voluntariamente a la propia realidad auténtica. Entonces, yo acepté esta idea, excelente idea, de crear un personaje que sería, en este caso, yo haciendo de presidente, al cual personaje se le hicieran preguntas y estas preguntas se respondieran de la manera propia, como debe ser, como se debe gobernar. Es algo que yo, no por mérito propio, porque no lo tengo, sí lo tiene, pero sí, y muchas gracias, sí, yo he escuchado Don eso. Mario, lo voy a interrumpir, sí lo tiene. Por favor, muchas gracias, sí lo tiene. Muy amable. Bueno, yo tengo una vida dedicada seriamente a gobernar. He estado al lado de 3 presidentes de la República, he dirigido las campañas, me tocó ser presidente de la campaña política de la Unidad Popular, después de mí vino Humberto Martones, me correspondió colaborar en la campaña presidencial de Víctor Paz Estenssoro, que fue 4 veces presidente de la República en Bolivia. Repito, Víctor Paz Estenssoro fue 4 veces, y como yo suelo decir y repetir, aprendió a gobernar la 4ª vez, y fue un éxito. Qué bueno. Yo estuve al lado de él, fui contratado especialmente por un monto que voy a denunciar aquí, porque lo recibí pero lo devolví, no lo cobré. Cobré $100.000, que era lo que me pagaba el gobierno por ser asesor, como un reconocimiento de las capacidades que yo eventualmente podría tener. Y después, cuando yo me vine a Bolivia, el presidente Paz Estenssoro, en retribución por el trabajo que yo realicé, que se reconoció, como yo lo explico ahora en mi libro, como un trabajo meritorio, verdadero, me regaló 10.000 hectáreas en el Beni. Me las regaló dando la orden al presidente al que dirigía todo el proceso de la reforma agraria en Bolivia. En Bolivia. Y yo estos terrenos se los regalé
a unos ciegos y sordomudos con quienes yo colaboraba. Así que tampoco recibí, porque me parece que la política no es para ser negociados y aprovecharse de ella para el enriquecimiento personal. Y después, el último presidente, que también fue electo, con quien colaboré, fue Tancredo Neves. Inclusive tuve la honra de que el Partido Democrático Brasilero, el MDB en esa época, su secretario general me encargó un trabajo para explicar, y yo diría más que explicar, para postular la conveniencia o no conveniencia de que el Partido Popular, del cual era militante Tancredo Neves, porque no era el PMDB, participara y se integrara al MDB. Y yo redacté un informe que parece ser muy gravitante, parece haber sido muy gravitante, porque tengo un texto de felicitaciones y de agradecimientos que al final de cuentas el MDB aprobó esto y Tancredo Neves ingresó al MDB, del cual no era militante, y fue electo presidente de la República. O sea, creo que en mi vida he demostrado algún pequeño conocimiento en materia política. Y voy a terminar diciendo algo, porque esto va a ser un mensaje que le voy a mandar a una persona a quien yo aprecio bastante y que ustedes también conocen. Me refiero a la joven Carola Canelo. Carola Canelo es una joven inteligente, muy luchadora, me parece muy honesta también, pero con una falta absoluta de experiencia política, desgraciadamente, y por cierto quedó fuera. Yo, cuando tuve la ocasión de conocerla, y ella fue muy gentil, extremadamente gentil conmigo también, yo me acuerdo que le recomendé, le sugerí que ella se integrara al Frente Amplio, que se integrara para formar un solo partido, un solo movimiento grande, independiente, al margen del duopolio famoso que sigue manejando las cosas, porque ese Frente Amplio está manejado, y es bueno que los chilenos lo sepan, de dónde sacan los fondos en este momento, cómo están financiando sus candidatos. Este es un hecho gravísimo. Con Soros. Claro, George algunos con Soros. ¿Sí? Muy bien, señor ministro, tiene toda la razón, tristemente es así. Por eso el problema de Chile es la soberanía nacional, que no la tenemos, cada vez somos menos soberanos, nos están mandando de fuera, cualquier mequetrefe que tiene 5 o 10 chauchas, se compra a los chilenos, se compra a los dirigentes políticos de este país, y esto es una vergüenza nacional, y por eso yo publiqué, se va a publicar, terminé ese libro que se llama Chile es soberano, y le quiero mandar un mensaje a esta dama, a quien considero especialmente, y a su marido, que también le colaboró bastante, y esta es una prueba muy digna de parte de él. Quiero pedirle que no se retire de la acción política, que al contrario, que continúe, que como yo digo en mi libro, el gran secreto, como me lo enseñó mi padre, que era un hombre genial, es perseverar hasta el final de la vida, absolutamente, en la forma correcta, honesta, digna y competente que debe ser. Y ella es una persona que se ha informado debidamente, que tiene las condiciones, la simpatía y demás, pero debe recurrir a los que más saben. Eso es muy difícil cuando uno es inteligente. Las personas inteligentes suelen no querer escuchar a nadie. Y estamos llenos de geniecillos pequeñitos así, jovencitos así, que no se dan cuenta que su inteligencia, cuando es muy brillante, suele ser muy imbécil en sus conductas. Y esto se ha demostrado con los nuevos jóvenes diputados que hay, porque yo me hago una pregunta: ¿cuál de ellos ha sacado un solo proyecto importante y ha proyectado algo significativo para el país? Yo se lo digo a todos estos jovencitos que han salido ahora. Y todos ellos son inteligentes, no tienen un pelo de leso, incluso uno se rapó entero para que nadie pudiera decir que tenía un pelo de leso. Yo creo que lo hizo por eso. Esto es una broma, pero yo lo creo sinceramente. Y entonces yo pienso que ellos deben entender la importancia que tiene la experiencia, y de ahí, y con esto termino, la importancia que tiene la tercera edad, los mayores adultos, como yo lo he reiterado y lo vuelvo a decir una vez más.
Muchas gracias. Bueno, queremos agradecer esta conferencia de prensa, las preguntas estuvieron Yo extraordinarias. quería preguntar por el astronauta, ¿sigue dando vueltas o no? Sí, lo van a traer de alguna manera porque él por sus propios medios no puede venir. Porque la NASA dice que el planeta no está rotando, siguiendo un poco lo No, que decía. pero el astronauta sí. Ya. Bueno, quiero agradecer a nuestro ministro de Salud, al presidente, porque no solamente hace que esto deje de ser virtual y pase a ser una realidad, a los periodistas, a los ministros, al jefe, y bueno, la ministra de Educación y también la ministra de Cultura, Fernanda Larraín, de Desarrollo Social, no podía hoy día porque tenía una reunión justamente con temas de Bueno, muy agradecido, lo esperamos el próximo domingo, como siempre, a la misma hora, en este canal HB que se gobierna. Hay un cóctel ahora. Vamos al cóctel entonces. Sí. Yo quería participar.